Buenas tardes, es Guillermo Campuzano desde la ONU, otra vez con ustedes. Hoy vamos a hablar de los aportes del Papa Francisco a la lucha contra el estigma social de la trata de personas. La Iglesia ha ofrecido en su reflexión, en su doctrina social, una visión sistémica de la realidad para una solución que cambie los sistemas que siguen explotando y que siguen esclavizando a las personas. El Papa Francisco ha afirmado en varias ocasiones que la trata de personas es una llaga en el cuerpo de la humanidad y no ha dudado en llamarla un crimen de lesa humanidad. Y ha instado a que la lucha para erradicar este mal esté acompañada de la compasión y de la cercanía a las víctimas. Cuando el Papa Francisco vino a la ONU, dijo que en la lucha contra la pobreza era necesario que nos encontráramos con el pobre. Esa misma idea ha afirmado él al hablar de la lucha contra la trata de personas. Tenemos que encontrarnos con las personas tratadas, con las personas esclavizadas. La víctima, la víctima es central en la pedagogía de Jesús. El encuentro con la víctima es central en la pedagogía de Jesús y el Papa Francisco quiere recuperar esta pedagogía en la lucha contra un mal estructural y la lucha contra un mal social. Nunca podemos perder de vista que el encuentro con la víctima es central y fundamental, porque la sanación del problema solo sucede cuando la víctima sea restituida al corazón de la comunidad, de la sociedad. Jesús hizo eso en su camino. Todos los que vinieron a él con cualquier tipo de esclavitud física, social, comunitaria, Jesús les restituye su lugar en la sociedad, porque la acción es una acción sanadora en dos sentidos. La sanación de la persona, pero la sanación de la estructura social. No basta con sanar a una persona, se sana a una persona y el efecto es que se va sanando la estructura social. Y las dos cosas tienen que ir sucediendo al mismo tiempo. La sanación de las estructuras sociales, la transformación de las estructuras sociales y la transformación de la vida singular de las víctimas. Luchamos contra esta llaga que está en el cuerpo de la humanidad, pero lo hacemos con y desde las víctimas. Muchas víctimas se han convertido hoy, después de hacer un proceso largo de sanación, de haber sido acompañadas, en activistas sociales que defienden el cuidado de las personas que están siendo afectadas. El Papa ha hablado de prevención y la prevención solo es posible por una transformación estructural de las causas de la trata de personas, que son las causas de la pobreza, ir a la raíz misma de los males, la atención a las víctimas en, tránsito o ya en los lugares de destino, pero la prevención se hace en los lugares de donde vienen las víctimas. Y la criminalización, la judicialización de los victimarios, de los tratantes, es muy importante. El Papa ha sido muy claro en afirmar que eso hay que judicializarlo. Y él también ha pedido que se judicialice la demanda. No solo se judicialice al traficante, sino también se judicialice al que usa a la víctima, al que paga por la víctima. El Papa cree que la judicialización del demandante acabará con la demanda y que el problema no termina si no se termina con la demanda. Es lo mismo que piensan algunos sobre las drogas. El tráfico de drogas no terminará si continúa la demanda y si se paga tantísimo dinero por la droga, por las armas y en este caso por las personas que son traficadas.
El Papa se ha reunido en un par de ocasiones con una organización de la vida consagrada a nivel mundial, que es la organización Talita Cum. Talita Cum es esa expresión que está en la Biblia que Jesús dijo a la hija de Jairo, que estaba muriendo, muerta en el segundo piso de la casa. Niña, a ti te digo, levántate. Es un tema bíblico precioso. Ese texto bíblico, ese texto bíblico ha sido usado por los movimientos que trabajan en favor de la mujer y en este caso por los movimientos que trabajan contra la trata de personas. Talita cum, contigo hablo, niña, levántate. Se trata de que la mujer y hoy la víctima toda víctima de la trata de personas se levante, se ponga en pie. Ese discurso es un discurso que está muy en el corazón del Papa Francisco. Cuando asumió el pontificado el Papa Francisco, no sabíamos qué esperar, pero el Espíritu nos ha ido sorprendiendo con un papado que ha ido recuperando las dimensiones más ricas y las dimensiones más sociales de la propuesta evangélica. Una sociedad sin corrupción, una sociedad en donde se respete la vida del pobre y una sociedad en la que la iglesia se convierta en un signo, una iglesia pobre y una iglesia para los pobres. El Papa cambió la agenda de la iglesia que estaba tan concentrada en las discusiones teológicas, los dogmas y las discusiones litúrgicas o jurídicas, de un momento a otro pasó a discutir los temas centrales de la agenda de la humanidad. Cuando vino a la ONU, el Papa Francisco, en un corredor, alcanzó a decirle a las ONGs de inspiración católica, que estamos en la ONU, que la ONU es un lugar para el Evangelio, que en la ONU tenemos que hacer profecía y que el lugar más alto, el nivel más alto de la caridad es la acción política para transformar las sociedades. La acción política. Profecía, acción política, incidencia política, el servicio de la justicia, la diaconía de la justicia. El Papa ha invitado a la diaconía de la justicia y en ese discurso para la diaconía de la justicia, él no ha olvidado en ningún momento a las personas traficadas, a las tratadas. En un encuentro con jóvenes en la Sala Clementina, el tema era la trata de personas y 5 jóvenes le hicieron 5 preguntas. Esta es la primera pregunta que uno de esos jóvenes le hizo al Papa. Con seguridad, sobre el tema de la trata hay mucha ignorancia. El joven le preguntó por qué hay tanto silencio sobre el tema de la trata en el mundo, si es ignorancia o es indiferencia. Sobre la trata de personas, porque hay tanto silencio. ¿Es indiferencia o es ignorancia? Ustedes, los que han ido participando de estas sesiones, ya no podrán dar la excusa de la ignorancia. Si no hacen algo, solamente tendrá una explicación, la explicación de la indiferencia. Dijo el Papa con seguridad, sobre el tema de la trata hay mucha ignorancia, agregando que sin embargo hay veces en que pareciera que hay poca voluntad para comprender la magnitud del problema. Es decir, que la ignorancia y la indiferencia parecen estar casadas. Esta situación se presenta porque este tema toca de cerca nuestras conciencias, porque es escabroso, porque nos avergüenza y también porque existen quien, aún conociendo el problema, prefiere no hablar porque se encuentra en el final de la cadena del consumo. Se necesita coraje, se necesita honestidad, afirma el Papa Francisco, cuando en la cotidianidad encontramos o tenemos algo que ver
con personas que podrían ser víctimas de tráfico de seres humanos, o cuando elegimos comprar productos que podrían haber sido realizados a través de la explotación de personas, para el trabajo forzado. Made in Taiwán, Made in no sé dónde, mano de obra barata y muchas veces mano de obra esclava. Las megacompañías usan mano de obra barata y esclava en nuestros países. Pagan menos impuestos. Nosotros muchas veces consumimos esos productos y nos convertimos en cómplices de una larga cadena que sigue esclavizando a la persona humana. ¿Estaremos dispuestos a cambiar nuestras propias prácticas, nuestro estilo de vida? ¿Estaremos dispuestos a cambiar nuestro propio estilo de vida para enfrentar los crímenes de lesa humanidad? La tarea de sensibilización debe comenzar en casa, dice el Papa Francisco. Y en esa línea es muy importante escuchar la voz de las víctimas y aunar la voz de los jóvenes, que es una voz más espontánea y más entusiasta y más honesta, para romper ese silencio. ¿Quién romperá el silencio? ¿Quién romperá el silencio para denunciar las abominaciones de la trata y proponer soluciones concretas? Se pregunta el Papa. ¿Serán los jóvenes capaces de romper ese silencio? La trata de personas es un crimen contra la humanidad, una verdadera forma de esclavitud en todas las personas más vulnerables de la sociedad, y por ese motivo es necesario una toma común de responsabilidad y una decidida voluntad política para vencerle. El Papa resalta en esa reunión con jóvenes que los jóvenes deben ser los promotores de una nueva conciencia social. Hay signos de que los jóvenes pueden aprender a leer y que ponen de manifiesto que podría haber una víctima de trata. Los jóvenes son capaces de percibir. Y muchos jóvenes son engañados, muchos niños son engañados. Y el Papa les habla para que estén atentos, para que nadie les engañe. Háganse promotores de iniciativas que las parroquias puedan acoger, les dice el Papa a los jóvenes, mientras que a la Iglesia, tal fuera su mandato, reitera que debe promover y crear espacios de encuentro con las víctimas y espacios de encuentro con los jóvenes para crear una nueva conciencia. Crear conciencia para concientizar. Y la concientización pasa a través de la comunicación. Podríamos utilizar los medios de... Hay mucha gente usando hoy los medios de comunicación social para crear conciencia sobre cosas que están sucediendo y que deben ser denunciadas para que puedan ser prevenidas y para que puedan ser judicializadas. Eso lo reclama el Papa. A la joven que pregunta cómo ayudar a no caer en la trampa de los vendedores de ilusiones y de los traficantes, el Papa señala una terrible realidad. Muchas de las jóvenes víctimas fueron abandonadas antes por sus familias y muchas fueron inducidas a la trata por sus propios parientes, por sus amigos. De ello se desprende la importancia de la educación como instrumento de protección contra la trata, dice el Papa, dado que un sano ambiente escolar, así como un ambiente parroquial sano y un ambiente familiar sano, permite a los jóvenes denunciar a los traficantes sin vergüenza y ser portadores de mensajes correctos para que otros jóvenes no caigan en la misma trampa. Es terrible cuando la historia de una víctima es una historia vinculada no solo al fenómeno de la pobreza, sino al fenómeno de su familia que la ha vendido o la ha inducido a esta forma de esclavitud. Son a menudo las falsas noticias, dice el Papa, que llegan de boca en boca o por lo social, los medios de comunicación social, las que atrapan
a los inocentes. En ese sentido, quienes han encontrado la criminalidad organizada pueden jugar un rol clave en la descripción de sus peligros. El futuro, dice el Papa, está ciertamente en las manos de Dios, aunque esto añade no significa negar las dificultades y los problemas, sino verlas como provisorios y superables y comprometernos en su solución, en su resolución. Nuestro compromiso es un compromiso histórico, desde lo social o desde la dimensión de la fe. Es un compromiso histórico. Queremos una sociedad nueva, una sociedad distinta, un mundo nuevo posible, aún posible. Pero el margen de posibilidad del mundo nuevo se va agotando, se va agotando. El mundo como existe hoy no es sostenible. La victimización de lo humano y la victimización de la tierra van haciendo cada vez más insostenible en nuestra sociedad. La tierra a nuestras agresiones sigue respondiendo con flores y con frutos. Y la persona humana a nuestras agresiones sigue respondiendo con sonrisas y con ingenuidad. Pero este modelo es insostenible. Tenemos que hacer algo. Hay que hacer denuncia, prevención, acompañamiento, comunicación, atención de las víctimas para parar el crimen horrendo de la trata de personas, crear oportunidades para el desarrollo humano integral y terminar con la demanda, judicializando a los demandantes y a los traficantes. Ese es el mensaje del Papa. Ese es el mensaje del Papa Francisco, para quien el tema de la trata no es un asunto periférico, sino central en su discurso y en las opciones que la Iglesia de hoy está haciendo en favor de una nueva sociedad que se asemeje más a la sociedad que está en el corazón de Dios. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos pronto.